estado entre la espada y la... Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busca Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Estoy yo agradecida de estar con ustedes tomando un café con nuestro Señor Jesús y poder charlar y platicar un poco más de la palabra de Dios, que es la que nos trae en este momento para poder hablar, porque sabemos que la palabra es como una medicina en nuestro cuerpo y la palabra de Dios siempre nos exhorta, nos instruye y nos redarguye siempre en amor, como lo que es el amor de Dios para con nosotros. Bueno, pues gracias a esta oportunidad que Dios me ha dado y que a través de la radio Busco en Ti puedo yo poder tener y tomar un café, no solamente con nuestro Señor Jesús, sino compartir con ustedes de esta palabra que Dios nos ha dado. La palabra y el tema del día de hoy es cuando Dios derriba para volver a empezar. A veces nuestros planes están ya fijados en nuestra voluntad y siempre queremos hacer las cosas planeadas, señora, como planeadas conforme nosotros queremos, ¿no? Y aunque Dios nos dice y nos dirige por dónde ir, nosotros nos aferramos a hacer nuestros planes. Y esto me hizo ver porque muchas veces el mundo nos hace ver que los planes dependen de cómo en la posición en la que nos encontramos, en la altura en la que nos encontramos. Queremos estar en un estatus muy alto porque vemos que en una construcción, entre más alto estés, entre mejor posición estés, es mejor. Y Dios me hizo ver que a Dios no le interesa la altura y la posición en la que tú estés o yo estés. A Dios lo que le interesa es la estructura en la que estás diseñado, cómo estás construido, cuál es tu estructura. Y nosotros en este mundo nos enfocamos muchas veces en esa altura, en esa posición en la que queremos estar, creyendo que esa posición es la que nos va a llegar a mejores lugares, a estar bien a la vista de los demás, porque entre más altura, pues más te ves, ¿verdad? Siempre queremos estar siendo lo mejor, que nuestros planes están en que nuestros proyectos, en que nuestro matrimonio sea el mejor, en que nuestra negocios sean los mejores, en que nuestro trabajo sea mejor. Y no es que esté mal, es muy bueno, pero ¿cuál es la prioridad de este plan? ¿Cuál es la prioridad de este proyecto? Porque si tu estructura, tu construcción en la que estás construyendo tu vida, esa estructura no está firme, no va a resistir esa fuerza que a veces está en el mundo y vamos a estar torcidos o vamos a ser derribados. Entonces, me guié por dos partes de la Biblia y una está en Proverbios 16, 9 y 10 y quiero leerles esto. Y dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina las intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Cuántas veces queremos, como yo les decía, que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, pero a veces no lo hacemos y a veces estamos tan cansados y llega el momento en que no sé si tú te has preguntado por qué esto no avanza, por qué los proyectos que yo hago no llevan a un éxito, por qué por más que me esfuerzo y que hago todo lo posible que está en mis manos para alcanzarlo, parece que me estoy derribando cada día, parece que no está dando resultados. Y es en ese entonces cuando quizás te desanimas y quizás le has preguntado a Dios, no me quites este proyecto, no me quites este matrimonio, no me quites este trabajo, no me quites estas cosas que estamos pasando.
porque he trabajado mucho por este proyecto, he trabajado mucho por este matrimonio y yo veo que Dios me está quitando esas cosas como si estuvieran derribando esos sueños y no entiendo ni comprendo por qué está pasando. Y sé que todas las cosas nos ayudan para un bien, pero si sabemos que todas las cosas nos ayudan para un bien, entonces debemos dejarnos llevar a que todo es todo. Lo que está pasando en nuestras vidas tiene un propósito. Como yo les decía, Dios nos interesa en la altura, en la posición que nosotros tengamos. Dios se interesa en cómo estamos construyendo nuestra vida, cómo está siendo estructurada nuestra vida. Yo busqué cuál es el significado de estructura porque me llamó la atención esto y decía que estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ella con un objetivo de conservar la forma. Fíjense, es capaz de conservar el objetivo al que fue y tener la fuerza que necesita. Leyendo Amós, me di cuenta en el libro de Amós, en el capítulo 7, versículo 7, que el Señor tenía una plomada. ¿Qué es la plomada? La plomada es aquella que ayuda a medir a que las cosas estén rectas, ya sea horizontal o verticalmente. La ocupan los constructores. Amós decía que él vio en una visión como el Señor estaba en una pared midiendo para ver qué estaba haciendo el pueblo, su pueblo de Israel. Iba a haber un juicio sobre él porque las cosas que estaban haciendo no estaban correctas. Ahora en nuestra vida cotidiana ya no estamos regidos por la ley, sino por la gracia. Y creo que Dios en vez usa esta plomada para medirnos, no para hacer un juicio, sino para poder derribar aquello que nos está dañando o que nos está entorpeciendo el camino para seguir o que está haciendo que nosotros estemos torcidos. Y Dios está usando esta manera haciendo que primero nos tiene que revisar. Él tiene que revisar qué hay en nosotros, tiene que revisar qué hay en nuestro corazón, cómo es que estamos llevando nuestra vida, cómo es que estamos construyendo nuestra vida, así como esa plomada sirve para medir cómo estás, si estás alineado, si estás recto. Dios muchas veces estamos pasando por estas situaciones porque no avanzamos, porque Él está revisando nuestra construcción de vida, está revisando cómo estamos estructurados y Él se da cuenta que no estamos bien edificados y que quizás no estamos tolerando esa fuerza, por eso nos sentimos rendidos, por eso nos sentimos cansados, por eso sentimos que no estamos avanzando porque nuestro afán o nuestro planeamiento está en una posición, está en lo que el mundo quiere ver, en la posición, en la altura, en estar cada día mejor, que como les dije no es malo, pero estamos dejando atrás las cosas más importantes, que es buscar que nuestra estructura esté firme para que pueda resistir. Muchas veces escuchaba a mi esposo que a veces necesitan hacerle los carros una alineación y balanceo. Y yo le pregunté qué era la alineación y la alineación me dijo que es para que el carro se vaya directo, vaya recto, no vaya chueco y no se desvíe. Porque muchas veces cuando no lo alinean y lo balancean, las llantas y el carro se empiezan a doblar y puede que esto haga que no resista y esa fuerza y puede provocar algún accidente. Bueno, pues así a veces es nuestra vida. A veces nuestra vida se está yendo por rumbos que están torciendo nuestro camino, que nos están desviando del camino y que es necesario que volvamos a ese camino al cual Dios quiere que llegamos, a esa forma en la cual Dios planeó para nuestra vida.
Así que preguntándome, pues, ¿cómo puedo hacer, Señor, para que mi vida sea medida rectamente delante de tus ojos? Y Dios primeramente me hizo ver que primero nos tiene que revisar. Y cuando nos revisa y ve que alguna de las cosas que estamos haciendo no es correcta, no está bien, entonces muchas veces Él tiene que tirar esas cosas que hemos estado edificando, pero no sobre esa roca que es Cristo, sino sobre nuestros propósitos y nuestros planes. Es como ese juego de Jenga que haces esa montaña, esa estructura, ¿no? Que tú la sientes que es firme, pero cuando no está una pieza bien puesta, ¿qué es lo que pasa? Si tú le pones más peso a esa estructura, o se va a empezar a torcer y entonces tú estás con el cuidado de seguir poniendo piezas porque si tú sigues poniendo peso sobre ella, se va a caer. Y muchas veces nosotros tenemos un peso tan grande con todos los problemas que estamos pasando en este tiempo, con todas las dificultades y tendemos a quejarnos y decir, Señor, no me quites esto, porque si tú lo quitas, ya no voy a poder volver a empezar, me va a costar mucho volver a empezar. Cuando nosotros quitamos esa pieza en ese juego de Jenga que ya está, que vemos que está ya desalineado, que hace muchas veces se cae. Y decimos otra vez volver a empezar, perdemos, ¿no? Pero muchas veces cuando Dios derriba en nosotros todas esas mentalidades, todas esas estrategias, todos esos planes, Dios nos está quitando esa pieza que está siendo entorpecida, esa pieza que nos está haciendo desviarnos del camino, nos la quita con un propósito, con el propósito de mejorar. A veces Dios nos la tiene que quitar toda. A veces le pedimos, Señor, no la quites, no permitas que esto se venga abajo. Y Dios permite que todo se venga abajo para corregirnos y nos frustra mucho y le rogamos, Señor, mira, yo he trabajado en mi matrimonio, yo he trabajado en ser una mejor mujer, yo he trabajado, pero no nos damos cuenta que en ese trabajo algo de la estructura nos está dañando. Algo, no sé, puede ser una mentira, puede ser el orgullo, puede ser la soberbia, puede ser el engaño, puede ser la falta de humildad, pueden ser tantas cosas que esté destruyendo el propósito de Dios y que sin darnos cuenta, nos estamos desviando. Cuando nosotros nos estamos torciendo, es como, no sé, han oído de aquello esa enfermedad que se llama esclerosis y también escoliosis, perdón, es la escoliosis. Quiere decir que la columna, que es la que edifican, la que mantiene la estructura recta de nuestro cuerpo, esa columna se empieza a desviar hacia un lado y entonces al desviarse caminamos chueco. Yo tengo ese problema de escoliosis. No es tan fuerte, es leve, pero ha ocasionado que empiece a caminar desviada. ¿Y qué hace el caminar desviada? El peso que está ejerciendo no está alineado, no está en una misma medida, sino está siendo dirigido hacia otro lado. Me estoy encorvando. ¿Y qué hace eso? Que toda fuerza que esté, si hay peso en mí, pues vaya dañando ciertos lados que se están afectando. Así es con nuestra vida. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo que se vaya dañando muchas cosas de nuestra estructura, de nuestra construcción en nuestra vida, no solamente en nuestra vida con el propósito, sino en nuestra vida espiritual. Y entonces es cuando es necesario que Dios derribe. A veces Dios derriba desde, quita las piezas desde las que están hasta arriba, porque ve que lo de abajo está bien edificado, pero que necesita arriba quitar eso que está siendo para que tú te desvíes. Entonces lo quita y no nos agrada. Pero muchas veces
Dios tiene que quitarlo desde abajo. Tú le dices, por favor, no me lo quites, Señor, y Él lo tumba esa pared que está siendo chueca. Él tiene que tumbarla, es necesario y a veces duele mucho, pero para Él el derribar esas cosas que nos están haciendo daño es más importante, porque Él, como les decía aquí, que es una estructura, quiere llegar a la forma en la cual se diseñó para que esté bien diseñada. Cuando nosotros una pared no está bien medida, aquellos que están construyendo con una pared no está medida por esa plomada. La plomada es un hilo que tiene un plomo abajo, que es la que hace que esté recta. Cuando esté recta quiere decir que está bien medida esa pared o alineado lo que tiene que estar alineado. Cuando esa pared no está bien alineada en esa construcción, esa estructura no fue bien medida, ¿qué pasa? Cuando no está bien medida, las puertas están descuadradas y no pueden cerrar. Tú han visto que cierran y abren y dicen se atora. ¿Por qué? Porque no está bien alineada esa pared. Las ventanas tampoco pueden colocarse como deben de ser, ni cerrarse como deben de ser, porque no están bien alineadas. Y cuando no está cerrada la puerta correctamente, ni está cerrada esa ventana, se vuelve algo vulnerable. Estás expuesto a todo tu alrededor y es más fácil que el enemigo entre porque esa puerta está abierta. Esa casa se vuelve vulnerable a las cosas del mundo, a que todo estás a la vista de todos. Así nuestra vida espiritual, así nuestra vida, cuando nosotros no estamos bien alineados, bien medidos, revisados por la plomada de Dios, por lo que Dios tiene para nosotros en nuestra estructura, nosotros entonces permitimos que nos volvemos vulnerables y permitimos que el enemigo esté atento para poder entrar y entonces hacer sus estragos en nuestra vida. Y es cuando nosotros decimos, ya no puedo más. Por más que me esfuerzo, todo está saliendo mal porque estamos siendo vulnerables, porque nos estamos torciendo, estamos yéndonos en otro camino, porque cuando tú estás revisado y estás medido correctamente, tú tienes paz, estás bien bendecido. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que estemos en ruinas. Dios nos quiere levantar y quiere que nuestra vida esté siempre alineada a sus planes. Déjenme decirles que Dios a veces tiene que derribar por completo a veces la estructura. ¿Por qué? Porque no está cimentada bajo esa roca. Y cuando Él la derriba por completo, Él tiene un plan mejor para ti. Yo me quedé preguntando, ¿qué es mejor? Que cuando te quedan algunos muros y tú lo vuelvas a reconstruir, o cuando se derriba todo y estás en cero y tienes que empezar de cero. Creo que es mejor cuando empiezas de cero, porque cuando ya tienes algunos pilares, bueno, pues construyes con lo que tienes, ¿verdad? Con lo que tienes y no es, te limitas porque es con lo que tú tienes, pero cuando empiezas en cero, entonces puedes empezar edificando sobre la roca que es Cristo. Puedes empezar alineado sobre esas columnas que va a poner Cristo. Entonces no estás limitado, entonces estás dispuesto, Dios está dispuesto a usarte desde lo más principal que es Él. Y entonces todo lo que Él va a ser recto, va a edificar rectamente con medidas rectas en tu vida para que no te desvíes de ellas, para que tu camino sea un camino recto. A veces decimos, no, Señor, mejor, perdónenme, perdón. Ay, discúlpenme. A veces le decimos, Señor, porque en mi caso está pasando, salió este tema porque
Yo tengo un negocio que emprendí hace como 7 meses con mi hijo, un negocio de la familia porque no tengo trabajo y mi esposo también había perdido el trabajo y mi hijo. Entonces emprendimos un negocio de crepas y le pusimos mucho empeño, dedicamos mucho esfuerzo, invertimos mucho y aún aunque invertimos mucho, déjenme decirle que lo que se invirtió fue a través de una tarjeta bancaria porque no teníamos los medios para poderlo invertir. Así que era todo lo que yo tenía, todo lo que nosotros teníamos y con lo que contábamos. Oramos a Dios y sabíamos que creíamos y sabíamos que Dios había puesto este medio de la tarjeta para que nos la dieran y todo para la disposición de que se empezara a planear este negocio para llevar a que este negocio nos llevara a estar con una vida más tranquila y en paz teniendo un trabajo, algo que llegara a solventar los gastos. Pero a un principio, pues sí se solventaban esos gastos, esa inversión empezó a solventarse, pero no había un sueldo para nosotros o no había para comprar cosas a la casa y eso nos desesperaba porque yo quería que todo fuera rápidamente. Y Dios muchas veces nos dice que no es para que el que corre, sino es para el que Dios tiene misericordia, que todo lo que Él lo hace es paso a paso, todo es un proceso, a veces es rápido, a veces Él abre puertas, pero a otras veces Él va a tener que cerrar puertas. Cuando pasó esto, de repente hubo un tiempo en el que ya hace como 3 meses empezó a menguar y empezó a menguar y ya lo que vendemos no alcanza para lo que invertimos. Y yo le decía al Señor, Señor, es mucho lo que me he esforzado, lo que tenemos que pagar, lo que, por favor, no me lo quites. Es todo lo que yo tengo, no me lo quites, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me mostró que a veces cuando las cosas no están siendo, no que no sean correctas, sino que hay cosas que están haciendo que esto no te enfoque en los planes de Dios, entonces Él necesita quitártelo, Él necesita quitar para que eso que quite, entonces dejemos que los planes que Dios tiene y el propósito que Dios tiene sea mejor, sean propósitos de éxito, sean propósitos, porque dice que aquí lo último que leíamos de Proverbios 19:10 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Yo les decía, yo lo puse en el plan de Dios, pero quizás en ese trayecto de ese negocio fallé en muchas cosas, fallé en que empezábamos a discutir, mi hijo y yo empezábamos a ir por diferentes rumbos y el Señor tuvo que decir, por ahí no es, estás, tuvo que revisarnos y decir, te estás torciendo, estás yéndote por otro camino, me toca corregir. Cuando nosotros le permitimos a Dios que derrumbe todo aquello hasta que nos duela, entonces permitimos que Él corrija nuestras vidas y permitimos que Él construya esa estructura firme. Permitimos que Él nos lleve a ese alineamiento que tiene que ser de Dios, porque entonces lo que va a venir va a ser mejor. Como yo les dije, ya no empezamos con esos pilares, ya sino ya empieza de nuevo. El dolor va a ser más grande porque no nos va a gustar que todo lo que trabajamos se acabe. Para nosotros no lo vamos a entender y no lo vamos a comprender, pero debemos de aprender este momento que todo trato de Dios es por un bien. Todo trato de Dios es por un bien. Y cuando aprendemos, entonces le decimos, derriba lo que tienes que derribar, Señor, porque yo sé que el plan que tú tendrás para mí va a ser de bien, no de mal. A veces creemos que las cosas grandes tienen grandes glorias, ¿no? Pero a veces las cosas pequeñas, las cosas que tú ves pequeñas, pero con una estructura firme y sólida, esa es la que Dios, en donde Dios se glorifica. Así que permitamos que, aunque nos duela muchas veces, si Dios quiere corregirnos, permitir que Dios corrija desde cero si es posible, porque entonces no vamos a tener limitaciones,
porque entonces no hay límites. Dios va a empezar a construir esos sueños que Él tiene para tu vida, para mi vida, y también ese plan para que tu estructura pueda resistir cualquier fuerza, cualquier tribulación, cualquier tempestad, lo pueda resistir esa estructura. Déjenme también decirles que cuando Él nos corrige, hay algo que escuché un día de un pastor y dice, la altura es lo que tú haces para que los demás te vean, pero la estructura es lo que nadie ve, solamente Dios. A veces queremos construir, como yo les decía, torres altas, firmes, para que todos vean que estamos bien, para que todos vean a nuestros ojos que nosotros estamos bien firmes. Pero Dios no quiere que los demás te vean. Eres testimonio, pero Dios quiere que Dios vea lo que tú, cómo estás edificado, porque si tú no estás bien construido, tu estructura no está bien cimentada, lo que los demás ven será torcido, será apariencia, será un engaño a nuestros ojos, pero la realidad es que por dentro estaremos mal, estaremos desordenados, estaremos desequilibrados, no, y estaremos vulnerables a que entre cualquier cosa en nuestras vidas, porque no estamos alineados y rectos a la estructura que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, si tu estructura, tú ahorita estás analizando qué estoy haciendo incorrecto y tú le has dicho al Señor, Señor, corrígeme, Padre. Si quieres empezar de cero, derribar todo aquello que tiene que ser derribado, hazlo, Señor. Entonces, algo que primero tenemos que hacer es permitirle a Dios que Él nos revise y después permitirle a Dios que Él nos corrija para poder estar alineados a la voluntad y al plan de Dios. Que use esa plomada no como juicio, sino como amor por su gran misericordia, para que pueda ver que estemos alineados a una medida correcta, para que podamos sostenernos y tener que toda fuerza que llegue no nos tire, no nos curve, no nos tuerza, sino nos alinee al camino que Dios tiene planeado para nosotros. Cuando tú quieres que esa estructura esté correcta, tienes que tener una intimidad con Dios, tienes que tener una relación para poder escuchar esa corrección, tienes que tener tiempo de oración para que tú puedas escuchar cuando Dios te dice, así no es, y voy a tener que quitar esa pieza que te está haciendo que te desvíes. Y aunque tú a veces no lo quieras, los planes que Dios tiene para ti van a ser mejores cuando tú permites esa corrección. Tienes que arrepentirte y decirle, Señor, yo estaba haciendo mis planes a mi voluntad, pero hoy te dejo a ti, me arrepiento y quiero seguir tu voluntad, quiero seguir a tu manera y a tu convicción, lo que tú quieres, Señor, lo que tú quieres que yo haga, eso quiero hacer yo. Tienes que tener la disposición de decirle, Señor, heme aquí. Hemos hablado la vez anterior de, heme aquí, aquí estoy dispuesta a que tú me corrijas, a que tú me revises y a que tú saques esas piezas como el Jenga, esas piezas que no están moldeando en esa estructura para que las saques. Y si se tiene que caer todo, que se caiga, porque yo sé que lo que tú vas a hacer después de que se hayan quedado esas ruinas en mi vida es levantarme. Cuando tú sientes que ya te has permitido a Dios y que esto está arruinado, no es una ruina, no lo veas como una ruina, velo como el empezar de cero para edificar algo mucho mejor que lo que ya estaba. ¿Te has dado cuenta que a veces hay construcciones, también lo hemos hablado en la radio, que parecerían que se tienen que renovar? Bueno, pues Dios no va a renovar, o sea, a poner lo que ya está. Dios va a edificar sobre la roca. Él va a construir rectamente sobre una medida recta, sobre la voluntad de Dios, sobre sus sueños, sobre sus planes. Eso es lo que va a hacer Dios. Así que cuando tú crees que todo está a punto de ser ruina,
Recuerda que todas las cosas nos ayudan para bien y que no es una ruina, que es una bendición. Cada que Dios derriba aquello que no te sirve es para bendecirte y para colocarte firme, porque cuando te tira y te derriba, entonces Él te dice, vamos a volver a empezar, hijo, y no lo vas a hacer solo, yo voy a ir contigo y lo vamos a hacer paso a paso, pero firmes, firmes, firmes. Y aunque tú veas que es pequeño esa altura, pero acuérdate que Dios no ve la altura, Dios ve tu estructura, que tú estés cimentado y construyendo bajo la roca, que estés construyendo en esa estructura firme, recta, posesionada en los planes que Dios tiene para ti, para que te corrija en el amor de Dios. Pues yo les deseo que a quienes estemos dispuestos, que Dios quite y derribe todo lo que tiene que derribar para que Él nos vuelva a empezar con una estructura alineada y medida conforme a la voluntad de Dios. Espero que este mensaje te sirva. Te mando un gran abrazo. Que Dios te bendiga y si Dios no lo permite, nos vemos la siguiente semana en un café con Jesús. Hasta luego.